del usuario en la red de servicios de salud. Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo amanecen? Dios los bendiga. Entonces vamos a hablar sobre la comunicación. ¿Por qué es importante la comunicación en la atención al usuario? Porque realmente es fundamental para comprender esas relaciones entre los seres vivos. Es más, comunicar es transmisión de una información. Por eso es importante, cuando se va a hacer dar una información, ser claro en lo que se va a decir. Por lo que, ya que la comunicación es un acto voluntario de información entre los seres vivos. ¿Ya? La comunicación, estamos hablando de una introducción, es afín a todos los seres vivos de una forma u otra, con diversos fines y estrategias, indistintamente desde el ser más pequeño, por lo menos que son los microorganismos, ya que ellos intercambian señales químicas, cuando las aves intercambian canto, y los seres humanos cuando intercambian palabras o piezas de lengua. Decir que vivir pasa necesariamente por comunicarse. ¿Ya? Aunque no todas las formas de vida se comunican de la misma forma ni con los mismos fines. Perdón, un animal se comunica con otro cuando le advierte que ese es su territorio o cuando indica a una hembra que es apto para reproducirse, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso también es como es importante en la comunicación. En el caso de nosotros los seres humanos, a las formas naturales de comunicación se suman formas complejas fruto de algún tipo de lenguaje, como es el verbal, el que usa las palabras, y de ahí podemos hablar de distintos tipos de comunicación, como lo veremos de pronto más adelante. ¿Ya? Una pregunta, ¿sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. No, pensé que no, porque como no tengo manos libres, entonces estoy hablando directamente al computador. Bien, en el caso de los seres humanos, a las formas naturales de comunicación se suman las formas complejas de algún fruto de algún tipo de lenguaje, como es el verbal, que usa las palabras. Buenos días, señorita Alejandra. ¿Ya? Como es el verbal, que ya le dije que usa las palabras. De allí que podemos hablar de distintos tipos de comunicación, como les dije, que veremos más allá. La comunicación es materia de estudio en numerosas disciplinas, según su naturaleza y los actores en el proceso que intervengan. Sin embargo, se trata siempre de un proceso fundamental para comprender las relaciones entre los seres vivos. El ser humano comprende replicar este proceso natural mediante la tecnología. Los sistemas informáticos, por ejemplo, pueden comunicarse de una manera automática. Pero vamos a ver cuáles son esas características de la comunicación. ¿Ya? ¿Qué características tiene? Es un proceso de intercambio de información, como ya se lo dije, entre seres vivientes o entre sistemas cibernéticos que los imitan. Y por lo regular tienen formas diferentes de comunicación. Existen muchas formas de diferente comunicación. A lo largo del proceso comunicativo se involucran distintas instancias llamados elementos de la comunicación y que estos deben estar presentes para la comunicación que pueden darse eficazmente. Generalmente ocurre de manera cíclica, es decir,
se retroalimenta, aunque también puede ser unidireccional, es decir, que va directamente de una persona a un grupo de personas, ¿ya? Y también puede ser bidireccional cuando se intercambian entre dos personas. Puede tener también muy distintos propósitos, ¿ya? Pero casi siempre se trata de provocar una respuesta deseada en el interlocutor o en los interlocutores. Por eso es que la comunicación a veces es bidireccional, porque se entabla cuando hay uno o más interlocutores. ¿Cuál es la importancia de la comunicación? Es un proceso afín a todas las formas de vida, cuya comprensión se halla en la base de prácticamente todos los saberes humanos. No existe forma de vida que no se comunique de un modo u otro con él afuera, y por ende estamos hablando de un proceso fundamental en el mundo conocido. Además, gracias a la tecnología podemos diseñar mecanismos para amplificar, caracterizar o modular la comunicación, superando grandes distancias espaciales e incluso temporales, de modo que se trate de una actividad de importancia central a la existencia humana. ¿Cuáles serían entonces esos tipos de comunicación que hay actualmente y que de pronto en algún momento de su vida han escuchado? Entonces, la comunicación verbal es exclusiva del ser humano, porque no hay otro ser en la tierra que use palabras para la comunicación. La comunicación puede clasificarse de acuerdo al mecanismo que emplea para transmitir el mensaje. Ejemplo, la comunicación verbal, como le dije, se usa mediante la palabra, es decir, mediante signo lingüístico, dado que el ser humano es el único animal provisto de lenguaje. Este tipo de comunicación es exclusiva solo de los humanos. Ya. La comunicación no verbal es aquella que no depende de la palabra para transmitir su mensaje, sino de gestos, movimientos, sonidos que no forman parte del lenguaje, o sea, que no constituyen signos. Es más, básicamente es gestos corporales, ¿ya? Bien, la comunicación instintiva de los animales en esta categoría está llamado el lenguaje corporal de los seres humanos. Normalmente se dice que el ser humano transmite más a través de sus movimientos corporales que sus palabras. En otro sentido, se dice que debe creerse más en sus acciones corporales en un 70% que en sus palabras en un 30%, porque se puede decir algo, pensar algo y actuar diferente. Entonces es cuando uno se da cuenta de que si esa persona hablando así de esta manera está diciendo la verdad o está mintiendo. Entonces tenemos la comunicación escrita. Aunque también emplea la palabra para transmitir el mensaje, la ubicamos en una categoría aparte porque no opera de manera inmediata en presencia de un emisor y receptor, sino a través de distancias temporales. El emisor puede haber dejado ya de existir y sin embargo su mensaje sigue transmitiéndose, siempre y cuando haya alguien capacitado y dispuesto a leerlo. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, ¿ya? Que haya un gran escritor, un legado de libros, ¿ya? Entonces él fallece, pero la gente que lee el libro pues está dispuesto a transmitirlo de esa manera. Comunicación bioquímica. Ubicaremos en esta categoría las formas de comunicación que dependen de la transmisión y recepción de señales químicas, tal como ocurre en nuestro propio organismo,
a medida que las células de uno u otro tipo se comunican para actuar de manera organizada. Obviamente, este tipo de comunicación es también una forma no verbal, es decir, que no usa palabras. Sin embargo, la comunicación tiene unos elementos que permitan que ella exista y las cuales deben estar presentes y disponibles, que operarán en torno al circuito comunicativo, o sea, la ida y venida de la información, a medida que dos o más individuos alternen sus roles en el envío y en la recepción de sus respectivos mensajes. Dicho circuito se da de acuerdo a ciertas condiciones y a ciertas normas, según el caso, pero en ellos siempre se puede identificar los mismos elementos que son: emisor, aquel que inicia el acto comunicativo, creando, codificando y transmitiendo un mensaje. Por ejemplo, un hablante, un locutor de radio o un animal que gruñe. Receptor es aquel que capta el mensaje y es capaz de codificarlo y comprenderlo, rompiendo así el mensaje. Por ejemplo, un escucha, una persona que sintoniza su radio o un animal que percibe el gruñido de otro. Entonces, el mensaje, la información misma que se transmite, sea del tipo que sea. Por ejemplo, una petición de ayuda, una publicidad radial o una advertencia de que se está traspasando territorio ajeno. El código de los mensajes es una forma de encriptación, o sea, una lengua o sistema de sentido que sirve para reducir el mensaje. En el caso de una comunicación verbal, esto es muy evidente, pues requerimos de un idioma compartido para transmitirle al receptor un mensaje, pero puede ser código, otro tipo de sistema de sentido mucho más primitivo, como el que se asocia al gruñido a riesgo de mordida, usualmente en base a la experiencia ya vivida. El canal se comunica es el medio físico empleado para transmitir el mensaje, o sea, de forma física, en que efectuamos el acto comunicativo. Las ondas sonoras que transportan la palabra hablada, las letras de tinta sobre un papel o los impulsos químicos entre una célula y otra. Tenemos los factores de comunicación. Esos factores de comunicación tenemos que son factores externos. Entonces vamos a ver cuáles son esos factores que influyen en la comunicación. Aquellos expuestos a factores físicos, ambientales, como la transmisión de las vibraciones de la voz en el momento en que circula el aire. Los factores internos, los cuales son procesos internos, mentales y biológicos, en los cuales está involucrado el sustento material, que es la persona, como la vibración de la voz humana, y también comprenden el entendimiento mental del código comunicativo. Sin embargo, su punto de vista no comprende el contexto histórico sobre el cual los mensajes discursivos son influidos por el contexto de la época. Entonces, tenemos que de pronto estos factores alteran la comunicación. Bien, dentro de esa comunicación hay algo muy importante, que es cómo es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva
es importante para la atención en el para poder atender al usuario en el momento en que éste lo requiera. Normalmente la asertividad viene es usar palabras correctas para hacerle entender a un usuario las condiciones o en el momento que se presente una inconsistencia en su atención. Entonces vamos a ver qué es comunicación asertiva. En el servicio al cliente. Bien. Entonces vamos a ver. Dice. Actualmente, saber llegar a nuestros clientes o usuarios es la herramienta más poderosa del éxito de cualquier negocio o llegar de la mano de una gestión de calidad desde lo interno a lo externo para desarrollar un exitoso servicio al cliente. Desde los aspectos fundamentales del servicio al cliente, la asertividad ha adquirido mayor énfasis en el mundo actual. Este elemento permite sacar un mayor provecho a la comunicación con los clientes, como usted quiera llamarlo, usuario, paciente, huésped, comensal. Igual, de todas maneras, eso depende del ambiente en donde se está haciendo la comunicación y que permite lograr una mayor afinidad en la relación con los mismos, generando una confianza y valor agregado al servicio. La utilidad de la comunicación asertiva dentro del servicio que se brinde genera un alto grado de importancia en todos los colaboradores de la empresa, desde la gerencia hasta los puestos de trabajo que tienen un mayor contacto con el cliente. De nuestro punto de vista, cuando estamos en ustedes que son auxiliares, ¿ya? Son los que tienen el contacto inicial con el usuario. Entonces deben saber manejar bien que a veces el paciente desea saber, que se le dé una información que él está pidiendo. Entonces, ¿cómo definimos esa comunicación asertiva o la asertividad? Básicamente es saber comunicarse, transmitir una información de forma clara, concisa, apropiada al contexto y la cultura, que es una idea. Es dar a entender el mensaje de forma contundente, conservando las buenas relaciones personales para aumentar las expectativas en el mismo, sean más aceptados y entendidos. Entonces, ¿qué incluye la asertividad? Esa comunicación asertiva: respeto, amabilidad, cortesía y seguridad. Son pilares fundamentales cuando usted usa una comunicación asertiva para la atención de un cliente o usuario. La comunicación asertiva se trata de manera adecuada el mensaje, reconociendo los sentimientos emocionales y necesidades del cliente para captar su mejor atención y cumplir con sus necesidades sin caer en el exceso de ser demasiado amistoso. Un ejemplo de una acción vamos a poner un ejemplo de acción de asertividad. Es cuando en un restaurante el mesero lleva la comida tarde o con mala presentación o fría a un comensal. Ante esta situación, hay varias formas en las que el cliente podría actuar. Entonces, me van a decir cómo cree que podía actuar ese cliente. A ver
A ver, ¿qué dice señorita Alejandra? Señor Frankie Ospino, está pendiente. Estoy pasando lista. Bien. Entonces, ¿cómo pasaría el cliente gritando, siendo respetuoso, lo que genera un momento de incómodo, de desahogo, callando y de manera pasiva, disgustado sin confrontar la molestia, o comunicándonos de forma cordial al mesero la situación con todo respeto? La comida tardó mucho en tiempo en llegar y no es aceptable que venga mal presentada y fría. Entonces, esto es ser asertivo. Usó los 4 pilares: amabilidad, cortesía, respeto y seguridad. Entonces, eso es lo que se trata de hacer cuando de pronto un cliente o una persona hace ver su inconformidad de una manera tranquila y muy objetiva. Bien. Otro ejemplo de accionar en la misma situación: la comida servida tarde, mal preparada y fría. Sería: el camarero llega con mala actitud, poco cordial, descortés, aunque el cliente ha esperado largo rato. El camarero sirve el plato con actitud insegura e incompetente para manejar la situación. U otro accionar sería si en vez de esos extremos el camarero sirve la comida con seguridad, de forma respetuosa, brinda una explicación y se disculpa con el comensal ante la inconformidad. Entonces, este es el último, cuando uno desea hacer no es justificar, sino cuando se presentan este tipo de situaciones. Entonces, en el servicio al cliente es imprescindible saber lo que se quiere, los objetivos de nuestro servicio y de lo que se quiere lograr, cuando se logran y qué pasa cuando se cumple. Esto se logra manejando buenas relaciones con los clientes, dar la mejor cara frente a cualquier servicio y en cualquier situación, sin embargo, sin exceso de confianza, conduciendo de forma más oportuna todas las objeciones y demás. Con todo lo anterior, se logra dar mejores resultados en cualquier venta y mejorar el clima laboral, por ende, colaboradores más motivados. Entonces, la única forma de lograr una comunicación asertiva es que mejore el desempeño laboral y que el servicio que se brinda es con respeto, calma y postura, colocándose en el lugar del otro, dejando de lado el estrés, la ansiedad, la angustia, respetando, aunque no se comparta, la opinión. Por lo tanto, hay que crear ambientes de confianza, de respeto mutuo, prestando un servicio de forma adecuada y eficaz. A veces lo importante cuando se quiere que la meta en el servicio es la calidad. Eso es lo que siempre se ha deseado cuando se hace en atención al cliente, brindarle servicios de calidad. Hay que ponerse siempre en el lugar del cliente y recordar algo que dice: ¿cómo te gustaría que te trataran a ti estando en esa situación? La excelencia de un servicio genera una lealtad. Por eso hay que preguntarse: ¿cómo quieren que hablen del servicio y de nosotros? Entonces, si se presenta una mala atención, un pésimo servicio, obviamente no van a hablar cosas buenas, sino por ende hablarán demasiado mal por esa misma atención. Normalmente hay que tener unos ítems, por decirlo así, cuando se presenta ciertos puntos a tomar en cuenta. Primero, distinguir los sentimientos y perspectivas para lograr interesarse activamente por sus preocupaciones. Ejemplo: tipos de cama, lejanías de habitaciones, ingredientes de un platillo, etc. Prestar mucha atención en las pistas mencionales y saber escuchar. Ojo,
hay una cuestión que es importante. No todos tenemos esa capacidad de saber escuchar. El saber escuchar es un arte, ¿ya? Usted tiene que estar preparado psicológicamente para lo que va a recibir de la otra persona, de ese interlocutor. Mantener el interés y sensibilidad hacia los puntos de vista de otros y comprenderlo. Y así pues ayudaría a comprender las necesidades y sentimientos de los demás. También reconocer y satisfacer esas necesidades del cliente. También es necesario que aumentar la satisfacción de los clientes y su fidelidad. Es decir, que el cliente siempre quede satisfecho y por lo tanto mantenemos que ese cliente siempre venga nuevamente a nosotros. Estar en la constante búsqueda de manera de aumentar la satisfacción de los clientes y su fidelidad y ofrecer asistencia adecuada a las peticiones de los clientes de manera oportuna, siempre manejando una comunicación basada en la verdad. Ya, cuando ustedes estén atendiendo o que tienen para hacer una atención a un cliente, un usuario, un paciente, generalmente tienen que ser un poco, como se dice, muy respetuoso, nunca tutearlo, es decir, llamarlo por su nombre a secas, sino generalmente usar el señor si es alguien del común o doctor si es alguien profesional de la salud, o mencionarle su rol profesional con su apellido y su nombre. Eso ayudaría mucho a la comunicación. Bien. Definitivamente, la asertividad juega un papel importante en el servicio al cliente, lo cual permite un acercamiento de confianza con el mismo, lo que marcaría una diferencia positiva en la forma en que el cliente visualiza la empresa. ¿Ya? Lo que nos va a permitir que esta empresa o este consultorio o esta institución sea más competitiva para enfrentar lo que es el mundo actual, ¿ya? Considerándolo con estándares altos de calidad de servicio al cliente, excelentes lugares de trabajo, inclusive siendo apetecidas en el gremio para trabajar en ese lugar. Y para terminar esta parte sobre lo que es la comunicación asertiva, se puede decir que una persona con un nivel de satisfacción mayor por su trabajo es aquella que ha aprendido a dar un valor agregado más allá de una objeción, queja, maltrato de un cliente o cualquier desmotivación ante una situación de frustración. Bien, vamos a hacer la pregunta del día, ya, porque van a ser dos preguntas, dos o tres. La primera, anoten por qué. ¿Por qué es importante el valor agregado en el servicio al cliente? Me va a hacer un ensayo y me lo envía por el WhatsApp, así como hizo en el día de ayer con la pregunta que le hice. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el valor agregado es importante en el servicio al cliente? Con eso terminamos lo que es la comunicación asertiva. Sin embargo, vamos a tener cuáles son esas técnicas de la comunicación. Vamos a hablar sobre esa en el ámbito de la comunicación y en el ámbito sanitario, es decir, en la práctica clínica. Ya si nos vamos a meter de lleno como habilidad social, que es la comunicación en el ámbito sanitario. Normalmente la comunicación es fundamental para tener un buen desarrollo de la práctica clínica. Es decir, esa relación existente entre el profesional de la salud con su paciente.
y también dentro del equipo de profesionales con los que se trabaja. En otras palabras, si usted es odontólogo, auxiliar y paciente, ¿ya? Siendo un consultorio solamente de 2 personas profesionales. Ya si se habla de una clínica, entonces involucrará otro tipo de profesionales en la cual se va a relacionar con su paciente. Vamos a analizar primero por qué es importante la comunicación dependiendo del perfil del paciente. Hoy por hoy, ese perfil ha cambiado, ya que el paciente hoy en día es más exigente y que demanda otro tipo de atención. ¿Por qué le digo? Porque es esencial que los profesionales sepan identificar cuál es el modelo de atención que demanda el perfil con el que se trata en cada momento. Es decir, todos los pacientes son diferentes. Profe, una pregunta. Sí, claro, te escucho. Profe, si no es que para ver si me puede repetir otra vez la pregunta del ensayo, porque no sé si la escribí bien. Bueno, entonces yo le repito, dice por qué el valor agregado es importante en el servicio al cliente. Bien, sigamos. Entonces, demanda, ¿cuál sería el modelo de atención que demanda el perfil con que se trata en cada momento, en cada paciente? Y por lo tanto, hay que disponer de habilidades necesarias para que esa comunicación entre el profesional de la salud y el paciente sea la más adecuada. Es decir, generar una estrategia terapéutica que se lleve adecuadamente. Ahora, desde el punto de vista de la comunicación entre los diferentes profesionales sanitarios que se encuentran implicados en los mismos objetivos de salud, siendo estos objetivos a la institución o a los propios objetivos de cada uno de los pacientes, la comunicación y el trabajo en equipo son pilares imprescindibles. ¿Ya? Entonces, hoy por hoy, el paciente evalúa múltiples aspectos relacionados con la calidad y la seguridad que ofrecen las instituciones sanitarias. El recuerdo del paciente no solo va a estar en la resolución de su propio proceso, sino muy importante en el trato humano recibido por el equipo que lo atendió. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente hoy en día no es atender, en el caso de nosotros, en las cuestiones de salud oral, ya, no solamente es atender al cliente en su parte, en los procedimientos odontológicos, ya, sino también ese trato humano que se le puede dar a ese paciente, ¿ya? Con respeto y amabilidad. En el ámbito del profesor, todo viene siendo el trato que le dé a la otra persona. Exactamente. Entonces, es importante porque generalmente, por lo le digo, ya el perfil ha cambiado. Antes el paciente solamente le interesaba que su trabajo odontológico quedara bien. Hoy en día no. Hoy es importante y él mira cómo se trata al paciente, ya con humanización, es decir, tener ese carácter humano. Esa parte de humanización la veremos al final del módulo, que tiene que ver con la parte de la bioética. Bien, entonces, en el ámbito de lo sanitario y sociosanitario, son muchos los problemas que se originan cuando la comunicación no es buena, es apresurada y cuando es impersonal, ¿ya? Es decir, generan consecuencias de una mala comunicación. Entonces, la causa más importante de insatisfacción de los pacientes es la falta de comunicación con el personal de donde está, sea hospitalario, sea odontológico, sea como es médico, igual, lo que lleva a percibir que en ese ambiente es como un agente estresor, es decir,
no, en vez de causarle tranquilidad, causa estrés en el paciente. Por lo tanto, las consecuencias negativas, esto conlleva a demorar la recuperación y el restablecimiento de su nivel de salud. ¿Ya? Segundo, aproximadamente entre un 30 y un 50% de los pacientes no muestra adhesión al tratamiento a causa de una deficiente comunicación con el profesional sanitario. ¿Esto qué significa? Que el paciente no hace caso omiso a veces a ese tratamiento, ese protocolo, porque es esa deficiente comunicación que de pronto el profesional de la salud no dice correctamente las cosas, perdón, no explica bien, y entonces quedan viendo situaciones en las cuales no entienden, y entonces ¿qué sucederá? Que el paciente no va a colaborar. Igualmente, la falta de información sobre los procesos de enfermedad provoca un retraso en la búsqueda del tratamiento y un agravamiento de dichos procesos, que quiere decir, como de pronto no has atendido bien ese paciente, entonces el paciente tiende a irse enfermando más, el tratamiento que se le debe dar se retrasa y por ende el paciente comienza a agravarse más en su salud. Igualmente, una deficiente comunicación entre el profesional y el usuario suele dar lugar que este último olvide las instrucciones del primero, en detrimento, como es lógico, de su recuperación. Bien. En conclusiones, que alaban la importancia que tiene el análisis de la relación profesional de la salud usuario es en el proceso terapéutico, pues este no es más que un proceso de interacción e influencia social cuyo objetivo es la curación de esa persona enferma, y que la consecución de dicho objetivo va a depender en gran medida de esa relación. Se ha demostrado que el establecimiento de una adecuada interacción entre el profesional y los usuarios de los servicios sanitarios garantiza la adopción de medidas y estrategias preventivas por parte del usuario, evitando así problemas futuros. Entonces, podemos decir de que la inconsistencia que da de pronto el del profesional de salud, como trata al usuario como persona, lo que pasa es que uno tiene que tratar no al paciente como paciente, sino como persona, usando su nombre, ayuda mucho a esa mejore en su estado de salud. Es decir, esas relaciones interpersonales son una parte básica muy fundamental en el proceso de curación y por consiguiente en la parte integral de los cuidados que se vaya a prestar. Bien, normalmente una comunicación inadecuada entre el profesional de la salud y el usuario se da por muchas causas. Una de ellas es que cuando en la fase de recogida de información es escasa o inadecuado el contacto visual. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día muy pocos los médicos que se toman la molestia de revisar a su paciente. Simplemente lo hacen por simplemente campo visual y no hacen tacto para verificar signos y síntomas que el paciente pueda dar. Es decir, no recogen una información importante y no dan la oportunidad a los pacientes para que se expliquen a su manera y así evitar indagar en el impacto psicológico y social de la enfermedad.
No averiguar percepciones erróneas del paciente, evitando comentarios sobre sentimientos. Emplear múltiples preguntas al mismo tiempo, repetir preguntas, emplear preguntas tendenciosas, no realizar resúmenes o síntesis de la información aportada por el paciente, no permitir que el paciente ofrezca una retroalimentación e ignorar la información del paciente cuando se ha alcanzado un diagnóstico. Entonces, en otras palabras, uno tiene que escuchar al paciente, ¿ya? En todo el sentido, para que se pueda generar un buen tratamiento y por lo tanto, generar un buen diagnóstico, dar un buen tratamiento para que los resultados sean muy buenos. Al informar, es decir, dar una información escasa, ausencia de explicaciones sobre causas del diagnóstico y tratamiento, empleo de tecnicismo médico y no repetir la información. Entonces, a veces el médico o el profesional de la salud usa términos científicos que solamente otro médico o otro profesional pueda entender, mientras el paciente o usuario queda viendo un chispero. Entonces, es muy importante de que el paciente entienda sobre lo que se le va a explicar sobre las causas que están generando su enfermedad y su posible diagnóstico y tratamiento. En cuanto a la consulta en general, ya cuando uno es el inicio brusco de la entrevista, es decir, que no haya empatía entre el profesional médico y el usuario, escasa duración y parquedad al ofrecer apoyo a tranquilizar. Entonces es muy importante de tener eso en cuenta. Bien. ¿Y cómo podemos remediar eso? Ya le dije, es esa relación médico-paciente, es decir, un tipo de relación o de unión entre dos partes que se conectan o se corresponden entre sí de algún modo. ¿Ya? El ser humano posee la capacidad de dar significado a los objetos, a las ideas y a los sucesos. El proceso de codificar y descodificar los mensajes tiene cierta carga subjetiva que dependen de diferentes elementos como, mire, usted cuando se va a atender a un cliente tiene que tener en cuenta las sensaciones y percepciones, las motivaciones y deseos, las emociones y sentimientos, pensamientos e ideas que tiene ese paciente, la opinión y creencia que tiene ese paciente, las actitudes y valores y las conductas y experiencias que ha tenido ese paciente. Entonces es muy importante que usted escuche al paciente para que usted pueda entender. De esta manera, así cobra sentido si se analiza y estudia dentro del sistema en el que tiene lugar y si se conoce el entramado de relaciones o antecedentes de la misma. A esta falta de información que se da al juego de interacciones entre las personas, el contenido de la comunicación puede resultar incomprensible, indescifrable y sería un conjunto de datos carentes de sentido. El lenguaje revela en cada individuo el proceso de manera diferente de la información procede de su entorno. ¿Ya? Entonces, dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Aquí viene entonces la segunda actividad. ¿Ya? Van a explicarle en un breve texto que me lo mandará igual por WhatsApp qué quiere decir esa premisa. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces tenemos ya la segunda pregunta para el día de hoy. Habíamos hablado anteriormente de tipo de comunicación. Habíamos hablado de una comunicación verbal, no verbal, ¿ya? Pero existen otros tipos de comunicaciones como la analógica, la cual hace referencia a la comunicación paraverbal, que tiene que ver con la calidad de la voz, como
que tiene que ver con el volumen, entonación, cadencia, ritmo y velocidad. Ahora, la comunicación tiene alto contenido emocional. En la comunicación verbal digital, las palabras solamente tienen el 100% de ese contenido digital. En la analógica, que hay dos, que tienen que ver con la comunicación paraverbal, que tiene que ver con la voz, y la comunicación no verbal, que tiene que ver a los movimientos corporales. Ya. Entonces, mire que en las palabras, en esa comunicación, solamente el contenido emocional es muy bajito, mientras que en la comunicación paraverbal, cuando se usa el tono de la voz, tiene un 38%, y en la comunicación no paraverbal un 55%. Cuando hablamos de comunicación no verbal, tiene que ver con el no uso de palabras, pero se tiene que tener en cuenta, recuerden que le dije, esos movimientos corporales, no solamente en sus manos, en sus brazos, no, también tiene que verse la respiración del paciente, cómo manejan los movimientos oculares, porque hay personas que cuando miran hacia un lado y hacia abajo están mintiendo, cuando están mirando hacia el lado, hacia arriba y hacia el lado izquierdo, están pensando qué decir, ¿ya? Y si miran hacia el otro lado, están recordando dónde vieron eso, pero generalmente la persona que mira hacia abajo es porque de pronto está mintiendo. Entonces, para que vea usted que cuando se habla, uno tiene que estar pendiente a ese contenido emocional que tiene en ese caso el paciente. De pronto el paciente viene agitado, está nervioso, en su piel se le nota de pronto un cambio porque esa misma ansiedad lo causa. Entonces ya la postura, usted está diciendo que de pronto ese paciente viene demasiado ansioso. Dentro de esas premisas de la comunicación, dice, es imposible no comunicarse. La acción de comunicarse siempre produce resultados. ¿De qué manera? Si una persona, usted le dice algo y no le responde, altera su conducta. ¿Por qué? Porque se está quedando callado. Si actúa, igualmente le altera su conducta porque está respondiendo ante esa palabra o esa comunicación que le están dando. El silencio es una forma de comunicación en sí y el mensaje tiene valor con independencia de que medien palabras o no. Entonces, si se queda la persona callada, igual está comunicando algo. Si también emite palabras, igual está, ahí sí está comunicando. Entonces, por lo tanto, guste o no lo guste, es imposible no comunicarse. Normalmente cualquier comunicación muestra un aspecto de contenido y un aspecto relacional. El contenido se refiere a las palabras y el aspecto relacional lo que dice el mensaje, que es la parte analógica. La naturaleza de una relación depende de cómo los comunicantes puntúan la secuencia de la comunicación. En la consecuencia de intercambios comunicacionales entre dos personas, cada intervención de una de ellas supone un estímulo para la otra y cada persona pondrá el acento en diferentes contenidos o momentos de dicha secuencia. Bien. Viene, ¿de qué manera? Te hago tantas preguntas porque nunca me cuentas nada. O casi no te puedo contar nada porque no paras de sonsacarme con preguntas. Entonces, vea que es importante este tipo de entender lo que a veces tratamos de realizar con nuestra comunicación. Los seres humanos establecen una comunicación tanto verbal como no verbal, es decir, digital y analógica. La comunicación humana es posible gracias a que realizamos una traducción e interpretación de ambos mensajes, digital y analógico, y consideramos de forma conjunta ambas informaciones. Por lo tanto, la comunicación tiene un carácter simétrico o complementario. Decimos que una comunicación es simétrica cuando esta es de igual a igual
y complementaria cuando se comunica desde los roles diferentes: padre, hijo, jefe y empleado, y médico y paciente. Bueno, entonces vamos a dar al día de hoy con esta parte. Mañana seguiremos